Muy buenas a todos y muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas una noche más a GGO Podcasting. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema muy serio y para mí de los más importantes. ¿Por qué? Muy sencillo. Dentro de un par de días, de un par de semanitas, estaremos hablando en el especial de Misterios de la Iglesia Católica, pues de la Iglesia Católica, nunca mejor dicho. Y hoy vamos a hablar de las conspiraciones de la manipulación, de los métodos que se emplean para manipular a la gente, los métodos que se pueden utilizar o se pueden estar llevando a cabo para manipular a la sociedad. También voy a hablaros de otro hecho que ya os introduciré un poquito más adelante, que se llama la teoría de la desinformación. Y es una teoría desconocida para muchos, pero que es muy popularmente usada por las altas esferas. Y sin más dilación, empezamos. La manipulación social. Es curioso el término, ¿no? Manipulación, un término del que ya hemos hablado anteriormente cuando hablamos de manipulación musical en un podcast anterior. Pero no vamos a hablar de una manipulación de ese estilo. Vamos a hablar de información. Hoy hablaremos de la información, del pensamiento humano. En el programa aquel, en el podcast aquel en el que traté la manipulación musical, estábamos hablando de cómo a través de la música se podía manipular los actos de las personas, la forma de actuar de las personas de manera inconsciente. Pero ahora vamos a hablar de la forma de pensar, de las creencias, de los conocimientos y de todo esto. Me gustaría trataros unos métodos que se emplean actualmente y que son muy concretos. No voy a tratar los más, bueno, los que menos se emplean, sino los más útiles, los que más se están utilizando. Voy a comenzar con uno, ya que vamos a hablar de la Iglesia Católica, y voy a comenzar con uno que conozco muy bien y que sé cómo funciona. Para conseguir adeptos, cualquier secta, cualquier religión y cualquier persona interesada en este tipo de manipulación emplea los siguientes recursos. Normalmente la gente que se adhiere a las sectas o a nuevas creencias religiosas son gente que necesita un apoyo. Es una gente que tiene un vacío existencial, un vacío sentimental o un vacío de algún tipo, y necesita llenar ese vacío o encontrar un apoyo a una pérdida o a un sentimiento de pérdida que le está surgiendo. Y ahí entran estos personajes. Entran las religiones, entran las sectas, entran las personas humanas, ¿no?, que quieren adquirir un bien, ya sea económico, sea emocional o
como cada uno lo desee tratar, y bueno, pues al final lo consiguen. ¿Cómo? Muy bien, me voy a centrar pues un poquito en general, no voy a clasificar nada. Normalmente una secta, vamos a hablar así de sectas, ya la semana que viene hablaremos de Iglesia Católica concretamente, pero también me centraré en religión. Normalmente una secta promete, bueno, pues la mayor salvación del mundo, ¿no? La que, es que está llegando el fin y esto es un sueño, y normalmente es lo que dicen todas, no solo por las películas que vemos, sino que realmente es lo que se dice. Y esto es un sueño, esto no es real y hay más allá. Y bueno, pues te prometen que si tú les ayudas, pues vas a seguir adelante. No te lo dicen tal cual. Claro, ellos no te van a decir, no, tú dame todo tu dinero, que esto va a servir para seguir adelante, para tirar para adelante, que no te va a faltar de nada, no. Además que eso sería una mentira como una casa. No, te lo van soltando pizquita a pizquita, gotita a gotita, y te lo vas creyendo. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad que estás deseando cubrir. Y bueno, pues ellos te ayudan poco a poco a cubrirla. ¿Cómo? Normalmente se encargan de gente que siente soledad, tristeza, y tienen sus recursos emocionales y sociales para que esas personas se sientan acompañadas, se sientan emocionalmente satisfechas, y así pues bueno, consiguen adeptos. Es muy sencillo, la verdad. Muy sencillo de entender, pero no de ejecutar, también os lo digo. Aunque bueno, tampoco hace falta tener un máster en psicología para llevar esto a cabo. Si no, les preguntáis a los jefes de las sectas si lo tienen o no. Tienen un poquito más de inteligencia que otras personas, y bueno, están socialmente y anímicamente ellos mejor que las personas a las que pretenden ayudar, muy entre comillas. Eso en cuanto al primer, y con esto iniciamos los recursos. Primer recurso de manipulación social. Vamos a por el segundo recurso de manipulación social: la información. La información es, hoy en día, yo creo que la base de la sociedad. El que controla la información controla el mundo. Decía hace no mucho un profesor de la universidad, mío concretamente, que la Tercera Guerra Mundial no se iba a librar con armas, sino con información. De hecho, se podría estar librando ahora y nosotros no nos estaríamos ni enterando. Y es cierto, es cierto. ¿Dónde tenemos ahora mismo el cúmulo mayor de información? ¿Dónde está? ¿Lo tenemos nosotros controlado? ¿O está en algún lugar probablemente público, a la vista de todo el mundo, o accesible a cualquiera que tenga un par de conocimientos de informática mayores que los nuestros? Sí, estoy hablando de que toda nuestra información está en nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores y la nube. Ahí está nuestra información. Actualmente, si nosotros perdemos nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador, no sufrimos por la pérdida del aparato. Bueno, gente que sí, los usuarios de iPhone. Esto es una broma, por favor, no me linchéis por el chascarrillo. No es normalmente la necesidad de tener ese aparato concreto, sino la información que hay dentro. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que podemos tener ahora mismo. Le damos demasiada importancia a la información.
la información que nosotros podemos tener de nosotros mismos y de los demás, sobre todo. Muchas veces, actualmente, se valora mucho la información que podamos tener de los demás. Los gobiernos, por eso, todas las conspiraciones hablan de espías, de que los gobiernos inspiran a las sociedades suyas y a otras sociedades, pues por ejemplo, Estados Unidos espía a Rusia o cosas así. ¿Por qué? Porque los gobiernos pues les interesa tener la información de distintos grupos sociales. Por ejemplo, ahora se acercan las elecciones aquí en España y les interesa pues saber la información de los españoles, para saber pues bueno qué se cuece por ahí, cómo podemos ganar las elecciones, ¿no? Eso sería un poquito lo que se cocería. Y hoy me está costando hablar, hago un inciso, hoy me está costando hablar porque el tema que estoy tratando es difícil y quiero llegar a un punto en el que me voy a explayar de lo lindo, y ya os explicaré por qué. Entonces voy a acabar con estos puntos y luego llegaremos al final. En cuanto a información, llegaríamos al tercer recurso, las fake news. La información se trata de una manera muy rara, muy hipotética, ¿no? Porque llegan los medios de comunicación, la prensa, la radio, esto que no se usa ahora tanto aparentemente, pero que sí se utiliza, la televisión, e incluso ahora también los influencers, y bueno, pues se les utiliza para soltar barbaridades. No vamos a decir otra cosa. Se dicen noticias falsas, se dicen noticias de un determinado calibre y se comentan de cierta manera y no de otra. Ahora mismo la información que se da en medios de comunicación, si no es un medio que se dé en directo y que no esté preparado previamente, vamos, que no sea algo espontáneo, como son los programas, yo que sé, pues esto de que se hacen entrevistas y surge una pregunta así de repente o algo así, la información suele estar muy concienciada y toda la palabra que se diga está muy comedida. Entonces, porque es muy importante controlar no solo la información de los demás, sino lo que piensan los demás. Si controlas la información de los demás, puedes hacer chantaje. Pero si controlas lo que piensan los demás, ya les tienes en tu bando, no te hace falta controlar la información de los demás.
noticias falsas junto a noticias posiblemente verdaderas, pero yo os invito a reflexionar, porque os voy a hacer una única pregunta. Cada vez que se os propone un tema dudoso, una cuestión dudosa en vuestra vida, algo que os escama, que os espina, ¿cuánto os informáis antes de cometer una acción a favor o en contra de ese tema? ¿Actuar en consecuencia de ese tema? ¿Cuánto os informáis? Y diréis, no, es que hay temas que no te puedes informar de ellos. No, perdona. Existen todavía, y por suerte, los libros. Existen páginas web que no hace falta mirarse solo una, tienes más sobre ciertos temas. Y con esto me refiero de nuevo recogiendo el tema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una comunidad extremadamente dudosa. La semana que viene empezaremos con, haremos un podcast que os tengo prometido, que es el de la imagen personal, que ya tengo el test preparado. Y en Semana Santa empezaremos con los podcasts relacionados con los misterios de la Iglesia Católica. Si yo he podido informarme sobre la Iglesia Católica, cualquiera puede. Existen muchas cosas que a lo mejor yo vaya a decir en esos podcasts que vosotros no sepáis. ¿Por qué? Porque yo he tratado con curas, con sacerdotes, que se les han escapado cosillas, ¿no? Porque errar es humano. Y errar es humano y a veces pues sacamos de quicio a la gente y se les escapan cosas. ¿Dónde está el problema? Hay gente como yo que últimamente nos gusta decir la verdad y no nos gusta callarnos las cosas. Y para prueba un botón, ¿no? Este podcast, pues ya sabéis que yo no me callo nada. Pero claro, a ciertas personas les incomoda. Eso les incomoda. Y también para prueba otro botón, la ley Mordaza, pues aquí en España pues está ahí a la sombra de cualquiera, ¿no? Pero que entendáis las cosas también. Una vez contrastada esa información, yo soy una persona que últimamente está investigando muchísimo. De hecho, aquí al lado tengo una revista sobre conspiraciones, pero claro, no me voy a leer la revista y ya. Uno se lee la revista y contrasta cosas en internet, que para eso está. Por suerte tenemos internet con muchísima información, cantidad de información. Y sí, vas a encontrar información a favor y en contra, de la cual a lo mejor no te puedes creer ni la mitad. Pero ahí está. Y ahí tienes que establecer tu propio juicio. ¿Cuál es el problema? Que siempre va a haber gente que te va a intentar vender su propia película. De ahí los partidos políticos, las sectas, las religiones, asociaciones, ONGs, que a lo mejor no son para lo que realmente se han creado, estafadores, hay mogollón de gente que te intenta vender unas ideas para sacar un beneficio propio. Vivimos en un mundo, en una sociedad, el primer mundo, que vive triste. Ya lo digo, vivimos tristes. Actualmente la sociedad es triste. Antes se miraba hacia adentro con mucha prepotencia y hacia afuera con mucha más. Ahora hacia adentro se mira con excesivo juicio y hacia afuera con mucha envidia.
Y claro, ¿qué pasa? Que los tiempos van cambiando y creemos que todo nos vale. Entonces, si ahora mismo nosotros nos autojuzgamos mal y envidiamos al resto, cuando alguien se juzga, se siente bien ya consigo mismo y va por la vida, pues bueno, con un poquito de criterio, intentando que no le engañen y sacando toda la luz y intentando ayudar un poquito a la gente, eso molesta, porque la verdad, y con esto finalizo el podcast, la verdad molesta, y mucho. Un beso, un abrazo y hasta el podcast de la semana que viene.